A través de la pestaña de comunidad en el canal de YouTube de Radio Solidaria, ofrecíamos una imagen de una persona con vestimentas de la realeza encadenado, en esa cárcel y orando al Señor. Hicimos una pregunta a través del canal de YouTube. ¿Qué personaje bíblico clamó a Dios desde una cárcel? La ayuda fue la imagen y también que fue rey en Judá. Varios comentarios acertaron a esa pregunta. Otros dijeron otras posibles respuestas. Mencionaron Jeremías, mencionaron Daniel, mencionaron José. Sin duda la pista era la imagen, las vestimentas de esa persona, vestimentas de realeza, de rey. Entonces puedes descartar a José, porque cuando metieron a José en la cárcel era sirviente de Putifar, así que las vestimentas de José no eran de realeza. Descartamos también a Daniel y descartamos también a Jeremías. Por supuesto también a Juan el Bautista. Ya sabíamos que Juan el Bautista vestía ropa de camello. Saludamos a estos oyentes que participan diariamente a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Voy a mencionarlos, son muchos, pero queremos también rendirles ese homenaje porque cada día están pendientes de las reflexiones que ofrecemos. Luis Toc, Fernando Ortega, Yolanda González, Wargames, Wanda Colón, Imelda Ávila, Jessica Lazo, Teresa Taldeo, Templo Universidad de Cristo, William López, Filiberto Sánchez, Ricardo Vega, María Pú, Marcela Jerez, Diosa Diva, María Isabel Guandique, Juan Iván Noriega, Anel Ovalles, Janelín Jones, Javi Aguilar, Marlenis Arias, Luz Vasallo, Guillermo Morales, Mariana Cardozo, Joaquín Goyazo, Abneri Lorenzo, Yasmín Rivera, Santiago Espadas, Pablo Pacheco, Andrea Guevara, Esaú González, Mauro López, Narciso de Tejada, Josefina de Lucio, Antonio Pacheco, Noemí Nolasco, Monteción, Angélica Ronces, Noemí Nolasco, bueno, ya le he mencionado, Freddy Martínez, Cris Molina, María Flores, Nalore Martí, Adir Israel y Luis Ángel Arce. Bueno, son los que participaron ayer en esta pequeña pregunta, en este pequeño concurso, ¿no? Pues efectivamente el rey que vamos a mencionaros es Manasés. Esa era la respuesta correcta. Hace unos días te hablábamos de los reyes de Judá y mencionábamos al rey Ezequías. Mencionamos su descendencia. Mencionamos que Manasés fue su hijo. Queremos también dar las gracias a Diego Terreyes por este aporte, por esta reflexión, por sus comentarios también. Invitamos a todos los oyentes a que podáis también participar y dejar vuestros comentarios al respecto. Hoy en el espacio Aprendiendo de el rey Manasés. Manasés, como ya te decía, fue hijo de un gran hombre temeroso de Dios, Ezequías. Fue un gran reformador de la vida religiosa y también política de su reino. Tras la muerte de Ezequías, su hijo Manasés ocupó el trono del reino de Judá y observen lo siguiente. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1. Sumando su edad, cuando comenzó a reinar, con los años que reinó, el resultado es que este hombre, Manasés, vivió 67 años. Otros reyes vivieron menos años que él. Y la verdad que Manasés tuvo tiempo suficiente para vivir y también para gobernar. No todas las personas llegan a esa edad, aunque también es cierto que algunos viven mucho más que 67 años. Lo que el texto bíblico nos expone es cómo este hombre desperdició muchos años de su vida no tomando en cuenta a Dios, lo cual fue para él, al final de cuentas, nada provechoso. Fue un desastre su reinado. El mensaje bíblico tiene
tiene un mensaje apropiado no solamente para las personas que ya comenzaron la tercera edad de los 65 para arriba, sino que también este mensaje es actual y vale para personas de 50, de 40, de 30, de 20, de 15 años. El mensaje tiene una aplicación para nuestra vida, aunque tengamos estas edades. El mensaje o el título del mensaje tiene que ver con la reforma personal que todos necesitamos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que tu reforma personal sea hoy, no mañana. Esto es lo que le pasó a Manasés. ¿Por qué la reforma personal que todos necesitamos no debe comenzar demasiado tarde? Manasés es un ejemplo. La primera razón es porque el que no se arrepiente, el que no se convierte a Cristo, puede hacerse más perverso. Con respecto a Manasés, puedes leer lo siguiente. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Hizo imágenes de Asera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y a encantadores. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versos del 2 al 6. Pero observa cómo termina el versículo 6. Dice que Manasés se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Es decir, no hizo solamente lo malo ante los ojos de Jehová, sino que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mientras más deje uno pasar el tiempo y uno no tome la decisión de reformar su vida personal y aceptar a Jesús en su vida, uno se expone al efecto de la depravación total que hay en nuestra naturaleza. Naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Somos capaces de hacer lo más perverso que nadie ni nosotros mismos nos hicimos idea de estar haciendo. Somos como Manasés, de la misma naturaleza humana. Es más fácil para cualquiera de nosotros hacer cosas malas que hacer cosas buenas. Es igualmente fácil que hagamos peor nuestra vida y la de los demás porque no decidimos ponerle un alto, no decidimos ponerle un freno a nuestra mala conducta. Quizás tú no has hecho las cosas que hizo Manasés, pero no puede usted negar que ha hecho cosas que Dios no estaba esperando que hagamos. Dice la palabra que Manasés se excedió en hacer lo malo. La buena noticia es que Jesucristo puede ser el divino reformador para la vida personal de usted. ¿Por qué? Porque Jesús quita el pecado. Esta es la primera razón. El que no reforma su vida, el que no se convierta a Cristo, puede hacerse más perverso. Y Manasés se hizo más perverso. La segunda razón, el que no cambia su vida, atrae para sí mismo la ira de Dios. Recuerda que Manasés se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero puedes observar cuál fue una consecuencia natural procedente de Dios. El versículo 6, la parte final, dice, hasta encender su ira. ¿La ira de quién? La de Dios. La evidencia se deja ver donde el que está escribiendo esta historia dice que en consecuencia Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 11. Mientras Manasés, al paso del tiempo, no dejaba sus malas acciones contra Dios, su culto y su pueblo,
Él iba acumulando el peso de sus pecados sobre sí mismo, haciendo que otros muchos también acumularan sus pecados. Y Dios, a pesar de toda su paciencia, misericordia, bondad, gracia, amor, siendo Dios, no puede permitir que su propia criatura, quien hizo, siga pecando, siga haciendo lo malo. Inevitablemente, la ira de Dios se tiene que encender. Y en el caso de la historia que nos ocupa, la ira de Dios no era solamente sobre Manasés, también era sobre todo el pueblo. Jesús, durante su ministerio, habló de la razón principal por que ahora viene la ira de Dios, pero también enseñó la manera de huir de dicha ira. Un ejemplo, Juan capítulo 3. A Nicodemo, el hombre que buscó en él respuesta para su vida, le dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La incredulidad de toda persona hacia Jesús resulta en él la ira de Dios. Resulta que la ira de Dios está sobre él. El pecado original se imputa a todo ser humano. Mas los pecados que personalmente uno haya decidido cometer, al no haber sido perdonados, inevitablemente pues atraen la ira de Dios, cuyo resultado podría ser una desgracia, pero una desgracia para la eternidad. Separación definitiva de la presencia de Dios. Pero Jesús nos da la buena noticia. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, recibe perdón y la ira de Dios se aparta de él. En cambio recibe vida eterna. Hoy puede librarse de la ira de Dios. Tú y yo nos podemos librar de la ira de Dios y vale la pena. Si tú no has comenzado a trabajar en una conversión, en arrepentirte de los pecados que has cometido, hoy lo puedes hacer. Hoy puedes aceptar a Jesús en tu vida. Hoy puedes reconocer tus faltas delante de Él. ¿Estás dispuesto a comenzar esa reforma personal de tu vida? Cualquier otra cosa que tú y yo hagamos no quitará nunca la ira de Dios que está sobre nosotros. Nuestro pecado nos separa de Dios. Por eso el mensaje de Manasés, y relacionándolo con Jesús, es: acepta a Jesús, el único que puede quitar tu pecado, el único que puede limpiar tu vida. El que no se reforma, el que no se convierta a Cristo, atrae para sí mismo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo no nos convertimos, estamos en pecado, y el pecado atrae la ira de Dios. La tercera razón por la que nuestra reforma personal no debe comenzar demasiado tarde, es decir, mañana cuando puede ser hoy, es porque tú y yo no podemos ser guía de otros. En estos días hemos hablado de las personas que se extravían de la verdad del camino de Jesús. Hemos hablado en el estudio bíblico, acabando esa carta de Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Y el consejo de Santiago era: oye, ir y traer de nuevo a esas personas que han estado con nosotros, que han escuchado la verdad y que se han apartado. Si tú y yo no nos reformamos, si en mi vida y en tu vida no hay un cambio, no está Jesús morando en nosotros, no podemos ser guía de otros. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Puedes leerlo en el versículo 9, capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Siendo rey de Judá, aunque no era el sumo sacerdote, ni siquiera era sacerdote, ni siquiera era levita, tenía la facultad de ser el dirigente espiritual del pueblo de Dios, e hizo pecar al pueblo. En este caso, como sucedió con otros reyes judíos, Manasés hizo todo lo contrario. En vez de ayudar al pueblo a buscar a Dios, hizo que el pueblo se desviara. En otras palabras, no estaba en condiciones de ser el guía espiritual que tiene que tener un rey, como el que estamos, como todo lo que está sucediendo en España con el rey don Juan Carlos, ahora todos los trapos sucios que están saliendo. Cuando hace unos años
uno veía la televisión y decía, oye, qué buen testimonio tiene el rey de España. Y ahora salen los trapos sucios y se empaña la carrera, la historia del rey. Imagínate cómo estaba empañada la historia de Manasés, que hacía pecar al pueblo. No había comenzado a reformar ni siquiera su propia vida, ¿cómo lo haría con los demás? No se puede. Si en mi vida no hay un cambio, si en mi vida no está Jesús morando, yo no puedo cambiar la vida de otros. Tú y yo no somos reyes con autoridad civil y religiosa sobre una nación, pero sí que podemos guiar a nuestra familia, sí que podemos guiar a nuestros hijos, sí que podemos guiar a nuestros compañeros de trabajo. Y en nuestra calidad de discípulos de Cristo, podemos guiar a gente, creyente o no creyente, a los caminos de Dios, a hacer lo bueno. Pero ¿cómo los vamos a guiar si no dejamos que primero nuestra vida personal sea cambiada por la gracia de Dios, sea cambiada por Jesús? Jesús exhortó a los fariseos, les exhortó fuertemente diciendo: recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mateo capítulo 23, verso 15. Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Mateo capítulo 23, verso 26. ¿Cómo puedo evangelizar a una persona si en mi vida no hay una transformación de parte de Dios? Estas palabras de Jesús nos recuerdan que es el cambio empieza en el interior y luego se ve reflejado y luego se cambia en el exterior. No podemos ser guía de otros si en nuestra vida no hay un cambio. La cuarta razón por la que tenemos que cambiar, por la que nuestra reforma personal no debe comenzar tarde, es: más vale hacerlo ahora que más vale tarde, ¿eh? O más vale hacerlo ahora que más tarde. Si puede ser, hazlo ahora. Acepta a Jesús ahora. A lo mejor mañana no estamos. Ya hemos visto que la ira de Dios fue benevolente con Manasés porque Dios pudo haber sido más drástico con él. Pero de todas maneras, espero que llegara el momento indeseable cuando los generales del ejército del rey de los sirios le aprisionaron con grillos, le llevaron atado con cadenas, se lo llevaron a Babilonia. Fue hasta ese momento que dice el escritor del libro de Crónicas, que más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice, más luego que fue puesto en angustia. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 12 y 13. Fue hasta que se vio en aprietos que consideró hacer algo favorable y espiritual por su propia vida. Por eso te decía, más vale hacerlo ahora que más tarde. Tuvo que llegar este momento de esclavitud a la vida de Manasés para que él reconociera que Jehová era Dios. Tuvo que estar en aprietos, tuvo que estar contra la pared, como se suele decir, espada contra la pared. Tuvo que estar en tribulación, en aflicción para reconocer que Jehová era Dios. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no tenemos que esperar para que lleguen las angustias en nuestra vida, para que decidamos buscar a Dios. Eso es lo que hace mucha gente. Busca a Dios cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llega la angustia, es cuando buscan a Dios. No espere cuando los problemas han tocado a la puerta. No esperes cuando ya se ve en el horizonte una tormenta. Es necesario orar a Dios ahora mismo, no cuando llega el problema a nuestra vida, no cuando llega la situación desastrosa a nuestra vida.
Desde luego que si usted pudo buscar a Dios y orarle en esos momentos es que todavía no es demasiado tarde. Pero en realidad ya es tarde. Usted habrá perdido mucho tiempo de su vida. Si usted hubiese buscado desde antes a Dios y si usted le hubiese orado a Dios desde antes, usted se estaría ahorrando las angustias de vida con las que ahora está cargando o con las que más adelante pueden llegar. Manasés, después de tanto tiempo de rechazar a Dios, por fin se dio cuenta que ahora le necesitaba y entonces se tuvo que humillar grandemente ante Dios. Afortunadamente, Dios todavía quiere oírle a usted como lo hizo con Manasés. No es demasiado tarde. No piense, Señor, es que mi pecado es demasiado grande. Todos los pecados son iguales. Mira qué pecados cometía Manasés. Que eso no te impida humillarte, arrepentirte ante Dios. No es demasiado tarde. Pero ¿qué pasa si de repente algo espontáneo acaba con la vida de usted, sin haberle podido orar a Dios? Entonces déjame decirte que para usted se está haciendo demasiado tarde desde ahora mismo. Vale la pena que usted comience a reformar su vida ahora mismo, buscando a Dios ahora mismo, orando a Dios ahora mismo, acudiendo a Dios ahora mismo. Y recuerda que Jesús te va a escuchar. Jesús te va a abrazar. Jesús va a perdonar tus pecados. Hoy es tiempo de recibir a Jesús en nuestra vida como Salvador personal. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida va a cambiar. Desde el momento en que Jesús entra a tu vida cambia por completo. Tu vida ya no es la misma. Ya no puede ser igual. Hay un cambio en tu vida. En el interior y luego se refleja en el exterior. Por eso, recuerda, más vale hacerlo ahora que más tarde. A lo mejor más tarde es demasiado tarde. Y por último, la última razón por la que nuestra vida tiene que cambiar ahora es porque el tiempo perdido no se recupera. Esto es una gran verdad. En el caso de Manasés, su humillación fue buena, fue apropiada, con buenos resultados. Compara los primeros hechos de Manasés con los últimos. Comenzó a hacer lo bueno que no se había hecho. Empezó a destruir o a revertir todo lo malo que había hecho. Sus reformas las puedes ver en este libro de Crónicas, capítulo 33, versos del 14 en adelante. Dice la palabra: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué puedo entender yo con estos pasajes, con estos versículos? Que de verdad Manasés quería recuperar el tiempo perdido. ¿No así te parece a ti? Pudo haberse evitado desde el principio todo lo que había hecho mal. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Así dice la palabra, versículo 17. Es curioso. Siendo el rey, da una orden de quitar los lugares altos, los ídolos, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 17. El tiempo perdido pudo haber sido útil para que la gente no se involucre y arraigue en el pecado, que para muchos no es fácil ni posible salir una vez. Ahora, ¿cómo le iba a hacer para revertir el daño espiritual que le había causado a las personas, a su propia familia? ¿Cómo lo iba a hacer Manasés? De hecho, cuando él muere, su hijo Amón, que es el que asume el trono, un muchacho de 22 años,
en esa época ya tenía 6 años, lo primero y lo único que hizo en sus escasos 2 años de reinado fue hundir de nuevo al pueblo en la idolatría. Manasés no pudo recuperar el tiempo perdido, ni revertir lo malo que había hecho. Por eso Dios tuvo que poner en el trono al hijo de Amón, el nieto de Manasés. ¿Sabes quién es? Cuando solamente tenía 8 años. ¿Qué rey de Judá reinó con 8 años? Efectivamente, creo que te haces una idea. Si no nos equivocamos, fue Josías. Él tendría toda una vida para reformar su propia vida y la del pueblo que gobernaba. El mensaje es: pongamos alto al desenfreno que podría alguno de nosotros estar viviendo justo en este momento. Alerta. Todo lo que tú ahora mismo desajustes en tu propia vida y la de tu familia o en otras personas, no será fácil revertirlo si es que llega a ser posible la reversión. Es mejor que ahora mismo comience a reformar su vida personal. Salomón, probablemente aconsejando a su hijo Roboán, le escribió y lo dijo, Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es hoy que nosotros debemos comenzar la reforma personal, el cambio en nuestra vida. En la edad que tú tienes, antes que pasen más los años, antes que el problema se agrave. Nuestra vida tiene que cambiar hoy, nuestra vida tiene que cambiar ahora mismo, no lo dejes para mañana, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde. Porque a lo mejor mañana la gracia de Dios, su misericordia, su bondad, nos da la espalda. El objetivo del mensaje es muy sencillo. Tú y yo tenemos la oportunidad ahora mismo de dar pasos hacia la gracia de Dios, esa gracia que quiere obsequiarnos. Él quiere una mejor vida para nosotros aquí en la tierra. Quiere una gloriosa vida en la eternidad. Tenemos que tener en cuenta las palabras de Jesús que le dijo a un hombre que estaba viviendo como muchos de nosotros, no pensando en el tiempo ni en la brevedad de la vida, sino que solamente en su trabajo, en la adquisición de abundancia, la prosperidad. Jesús le dijo a este hombre: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas capítulo 12, verso 20. Lo que quiero enfatizar a usted que nos está escuchando no es la incógnita acerca de quién va a heredar todo lo que ahora es de usted, sino en que quizás tú y yo ahora mismo no podamos vivir ni 30, ni 50, ni 65, ni 80, ni 90 años. Puede que hoy mismo se acabe nuestra vida. Aquí es donde te quiero llevar. ¿Estás seguro de tu salvación? Si Dios le permite a usted vivir más tiempo, ¿dejará que Dios reforme su vida? Porque si no dejas que Dios reforme tu vida, te vas a hundir en tus problemas, en tus angustias, en el pecado, en la condenación, en la ira de Dios. El mensaje es que Cristo te puede ayudar. Manasés empezó muy mal y casi acaba mal. Fíjate cómo acabó: preso en Babilonia, atado, encadenado, y se humilló. Reconoció a Jehová como Dios. Se humilló delante de su presencia y el Señor lo restauró. Y en ese cambio, en esa restauración, Manasés empezó a hacer lo que no había hecho años atrás. Empezó a quitar a los ídolos. Empezó a hacer sacrificios a Dios de alabanza. Pero el pueblo seguía pecando. Intentó cambiar lo que él antes no había cambiado. Pero aún así tuvo un encuentro personal con Dios. Se humilló. Lástima que su descendencia, en este caso su hijo Amón, hiciera lo malo ante Dios. Pero tuvo que llegar Josías y restauró todo lo que su padre Amón había destruido. Restauró también lo que su abuelo Manasés había hecho mal. Manasés no tuvo tiempo, pero Josías sí.
Hoy es tiempo de cambiar nuestra vida. Hoy es tiempo de aceptar a Jesús en nuestra vida. No desaproveches la oportunidad. A lo mejor mañana es tarde. Por eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y hoy es día de salvación.